Increíble revelación. El apache preguntó al sol sobre agua limpia y su respuesta transformó todo. Miguel, un joven apache de 19 años, caminaba por el desierto, la arena caliente bajo sus pies y el sol brillando intensamente sobre su cabeza. En su mente resonaba una pregunta acuciante: ¿dónde encontraré agua limpia para mi pueblo? Esta no era solo una búsqueda física, era una búsqueda de identidad, un reflejo de sus frustraciones y su deseo de superación en un mundo que parecía cerrado a sus sueños. A pesar de su brillantez en ingeniería, se sentía constantemente subestimado, atrapado entre el orgullo de sus raíces y el peso de los prejuicios. La imagen de sus padres, trabajando sin descanso en el campo, lo perseguía. Su madre, con manos callosas pero una sonrisa brillante, le enseñó el valor del sacrificio. Su padre, con sus palabras llenas de historias de valor y resistencia, le inculcó un profundo sentido de pertenencia. Pero en la universidad, donde debería brillar, Miguel se sentía invisible, como un espectro en un mundo que solo veía su color de piel, su nombre y sus orígenes. El desprecio y la incredulidad de sus compañeros lo llevaban al borde de la desesperación, sembrando dudas en su corazón. Mientras caminaba, el cielo empezó a danzar ante sus ojos. Fue entonces cuando recibió la revelación. A través de una torrencial visión, el sol le mostró una vía, un camino oculto hacia un manantial que podría no solo hacer palpitar su gente, sino también devolverles la esperanza. La visión lo alimentó de determinación. Sin embargo, en el fondo, resonaban ecos de dudas. ¿Podría realmente lograrlo? Con el proyecto de su vida sobre sus hombros, las voces en la universidad murmuraban, insinuando que un chico como él no pertenecía a ese espacio, que su color les impedía ver su potencial. La lucha interna crecía. Miguel se sentía atrapado entre sus sueños y las expectativas sociales que le imponían. La noche anterior a la presentación de su proyecto se convertía en un campo de batalla psicológico en su mente. ¿Soy suficientemente bueno?, se preguntaba mientras observaba el cielo estrellado. Recordaba las historias de su abuelo, la importancia de su conexión con la tierra y se cuestionaba si realmente sabía cómo hacer honor a su legado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa mañana, mientras se preparaba, la ansiedad era palpable en aire denso. Su corazón latía desbocado, como si supiera lo que le esperaba. Se enfrentaría a la sala llena de académicos preparados para desmenuzar cada parte de su sueño. Contrastando con la confianza que había adquirido, la duda lo acechaba. Las palabras de sus compañeros resonaban en su mente, apuñalando su determinación: no eres suficiente, no puedes. Finalmente, al ingresar a la sala, Miguel sintió que toda la presión recaía sobre él. Los rostros expectantes lo miraban, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Esa mezcla de emociones lo envolvió como una tempestad, se convirtió en un campo de guerra donde su voz podía ser las armas. La pregunta seguía en su mente: ¿podría ser escuchado? Y más importante, ¿podría su mensaje resonar en aquellos que tienen el poder de cambiarlo todo? El silencio pesado de la sala se tornó abrumador cuando Miguel se colocó frente al proyector. Sus manos sudorosas acariciaban nerviosamente las diapositivas que había preparado. Cada imagen, cada gráfico, contenía no solo datos técnicos, sino también un pedazo de su corazón y su historia. La presión de su herencia se sentía por completo, mientras él se forzaba a recordar la motivación que lo había llevado hasta aquí. Al abrir su presentación, las primeras palabras apenas salieron de su boca. Su voz titubeante sorprendió a algunos, pero las miradas escépticas lo impulsaron a mirar más allá, a su objetivo, el manantial y lo que significaría para su gente. Con cada diapositiva, sus palabras comenzaron a fluir más naturalmente, reflejando su conocimiento y su pasión.
Hablaba de la crisis de agua que asolaba su pueblo, de la escasez que su familia había enfrentado generación tras generación, y cómo su proyecto podría cambiar radicalmente esa realidad. A medida que iba avanzado, las reacciones en la sala fluctuaron. Algunos asistentes comenzaron a anotar, otros se inclinaban hacia adelante, pero algunos mantuvieron la expresión de desdén. Una voz familiar susurró en su mente, ¿y si no comprenden lo que realmente intentas decir? Miguel inhaló profundamente y se obligó a reafirmarse. Esto no era solo un examen académico. Era su legado, sus raíces, su compromiso. Con cada argumento en pro de su propuesta, no solo defendía su proyecto, sino también su valor como individuo. El murmullo de las voces negativas se apagaba gradualmente a medida que el ardor en su pecho tomaba la delantera. En un momento crucial, utilizó su experiencia personal como un llamado a la empatía. Relató cómo su madre había pasado días enteros trasladando agua a casa y sus lágrimas al ver desvanecerse los cultivos. Una conexión emocional silenció incluso a los más críticos. Ante el sufrimiento humano, las estadísticas se volvieron insignificantes. Sin embargo, el clímax de su presentación llegó cuando abordó una solución innovadora para recolectar agua. Este concepto, diseñado a partir de su aprendizaje en ingeniería, prometía revoluciones en la sustentabilidad. Era su forma de honrar a su cultura, fusionando su legado con la modernidad. Aquí, su inseguridad dio paso a la confianza. Miguel sonrió al mirar a sus interlocutores, sintiendo cómo su energía comenzaba a resonar. Tan pronto como terminó y la sala se llenó de aplausos, una mezcla de alivio y tensión se apoderó de su mente. Aún así, sabía que el éxito no estaba garantizado. La retroalimentación aún estaba por llegar, y las miradas de algunos colaboradores eran más desafiantes que alentadoras. En la pregunta de un miembro del panel, Miguel percibió las fisuras de su proyecto, considerando el potencial de fallos. ¿Qué garantías puedes ofrecer? Esa pregunta lo sacudió como un rayo. En su mente, se inició un intenso análisis sobre la sostenibilidad real de su idea. Esa noche, tras la presentación, Miguel se sentó solo en su habitación, valorando lo que había conseguido, pero también tormentosamente cuestionando su futuro. Esta batalla entre la euforia y el miedo se tornaba un ciclo vicioso. Si fallaba, no solo se perdería un proyecto, sino también un sueño. Mientras reflexionaba, algo despertó en su interior, una inquietud poderosa. Se dio cuenta de que la verdadera inseguridad no siempre provenía del exterior, sino de sus propias creencias limitantes. De repente, supo que la respuesta a la pregunta que resonaba dentro de él era más compleja de lo que había imaginado. Al amanecer, una sensación renovada invadía su pecho. Era el momento de enfrentar la verdad que había ignorado. ¿Cómo podría superar la visión que otros tenían de él si no empezaba por cambiar la que tenía sobre sí mismo? Miguel se despertó con un propósito renovado, decidido a explorar la intersección entre su cultura y sus habilidades, lo que podría abrir puertas inesperadas. La siguiente etapa de su viaje comenzaría con ese descubrimiento. La incertidumbre lo rodeaba, pero el coraje de confrontar sus propios demonios lo llevó a un punto de inflexión. Mientras un nuevo día surgía, sabía que la verdadera aventura apenas comenzaba. Pero ¿podría mantener esa llama de entendimiento mientras enfrenta la dura realidad de quienes intentan desacreditar su camino? La luz del nuevo día se coló por la ventana, bañando la habitación de Miguel en un cálido resplandor. Su mente aún estaba enredada en el tumulto de dudas que había desconcertado su espíritu la noche anterior. Con cada respiración, la determinación comenzaba a consolidarse y entendió que el primer paso para avanzar era aceptar su historia, tanto sus éxitos como sus fracasos. Un repentino impulso lo llevó a su escritorio. Allí, rodeado de hojas de bocetos y notas, decidió organizar sus pensamientos. Comenzó a escribir un diario que reflejara no solo su estrategia para el proyecto, sino también su viaje interno. Cada palabra era un acto de autoconocimiento. Un manifiesto que iba más allá de una simple presentación, era una declaración de su propósito. Conforme pasaban los días, Miguel se volvió más consciente de lo que significaba realmente ser un líder. Aceptó que el verdadero valor radicaba en cómo se enfrentaba a las críticas. En sus sesiones semanales con un consultor de proyectos, adquirió habilidades de oratoria que transformaron su forma de presentar.
No se trataba solo de transmitir información, sino de cómo crear un lazo genuino con su audiencia. Cada práctica frente al espejo fue un ejercicio de confrontación, una manera de silenciar las inseguridades que obstaculizaban su voz. Mientras se sumergía en la planificación, algo dentro de él despertó una profunda satisfacción al combinar su herencia y su conocimiento técnico. Se percató de que su fortaleza no solo residía en su capacidad para resolver problemas, sino también en su habilidad para inspirar a otros. Había descubierto un talento oculto para contar historias que vinculaban datos científicos con realidades emotivas, un puente entre su cultura y la técnica moderna. Preparó una nueva presentación, esta vez con un enfoque diferente. En vez de centrarse solo en la problemática del agua, decidió incluir un segmento donde resaltaría las tradiciones de su gente. Se sumergió en sus raíces, investigando prácticas ancestrales relacionadas con la recolección y preservación del agua. Así, cada argumento lucía más sólido, más genuino. Era un reto personal, diversas noches de desvelo fueron necesarias, días en los que las dudas regresaban como espectros. Un día, varios miembros del panel de evaluación lo invitaron a un encuentro informal. Las palabras venían cargadas de escepticismo. Miguel escuchó, comprendió sus inquietudes, pero en lugar de ceder a la presión, eligió aprovechar ese espacio para presentar su enfoque renovado. Se dio cuenta de que cada pregunta y cada crítica representaban oportunidades para afinar su propuesta, no solo defenderla por sistema. En cada interacción, Miguel comenzó a hacer preguntas provocativas. Escuchaba activamente, interesado no solo en hablar, sino en establecer un diálogo transparente. Encuentros tras encuentros, fue transformando la percepción ajena, desarmando a sus críticos, quienes comenzaron a ver no solo al joven ingeniero, sino al representante de una cultura resiliente. A medida que se acercaba la siguiente fecha de presentación, Miguel se enfrentó a un último desafío interno. Enfrentar a aquellos que lo habían subestimado requería más que habilidad técnica, requería convicción. Pero ahora lo entendía, su historia, su propio camino de autodescubrimiento, contenía la fuerza que lo llevaría más allá de cualquier limitado juicio. Mientras cerraba el diario esa noche, se sintió más fuerte. A través de la introspección, había elaborado un argumento no solo para el mundo externo, sino también para su propio ser. Sería el momento de demostrarlo. Con cada palabra que se avecinaba, Miguel estaba casi listo para revelar al verdadero empresario que llevaba dentro. Sin embargo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, uno de sus asesores le advertía sobre una posible oposición que podría desestabilizar su propuesta. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel se dio cuenta de que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar el cambio. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a las dudas dentro de él, sino a un antagonista real que amenazaba su sueño. La incertidumbre revoloteaba en el aire mientras Miguel se planteaba la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Había recorrido un camino de autodescubrimiento que lo había llevado a fortalecer su identidad profesional, pero ahora las dudas se infiltraban en su mente como sombras indeseadas. La advertencia sobre la oposición no era simplemente un aviso, era un recordatorio de que el entorno a su alrededor podía ser tan impredecible como él mismo había sido en el pasado. Cada intento previo había desencadenado preguntas sobre sus competencias. La voz de su crítico interno se alzó, desafiándole, ¿era realmente capaz de enfrentar el desafío? Miguel recordó las sesiones de oratoria, la manera en que había aprendido a utilizar su voz como un instrumento, evocaba la emoción justa en el momento adecuado, pero ahora la emoción se palpaba con un matiz distinto. La presión aumentaba, pero también su deseo de superarse. Sin embargo, la duda se veía eclipsada por una segunda revelación. Aquello que su asesor consideraba una amenaza se transformó, en su mente, en una oportunidad para demostrar su valía. Si había aprendido bien sus lecciones sobre el liderazgo, tal vez podría convertir esa oposición en una ventaja estratégica. Miguel empezó a esbozar un plan. No podía permitir que otros decidieran su destino. Esa era su narrativa, y él era el protagonista. Con determinación renovada, decidió preparar un enfoque más robusto. Revisó su presentación y, consciente de la crítica inminente, comenzó a buscar datos que no solo corroboraran sus afirmaciones, sino que fueran irrefutables.
De manera casi obsesiva, sumergió su mente en la investigación, desenterrando estudios y cifras que se alineaban con el impacto de la cultura en el manejo del agua. Cada descubrimiento alimentaba su confianza, estaba armado con más que palabras, tenía evidencia y una historia que lo respaldaba. Pero al ir más allá de los hechos, Miguel también supo que necesitaba diversificar su estrategia. Ponderó cómo involucrar a su audiencia, no solo presentando un argumento, sino creando una conexión emocional. Así, diseñó una narrativa que combinaba pensamientos racionales con imágenes profundas que evocaban cómo el acceso al agua había impactado las tradiciones de su gente. Cada historia de resiliencia se volvería una herramienta para que los miembros del panel no solo escucharan, sino que sintieran el llamado de su propuesta. Las sesiones de práctica se volvieron más intensas. Miguel no solo ensayaba su discurso, llevaba consigo su herencia, cada anécdota dirigida a construir un vínculo sólido con sus oyentes. Era un ejercicio de construcción de puentes. Se negó a convertirse en un mero transmisor de datos, debía ser un narrador apasionado. Días después, el día de la presentación llegó, e inmediatamente sintió la tensión eléctrica en el aire. La sala, antes templada y ordenada, parecía cargada de incertidumbre. Con la carpeta de su presentación bajo el brazo, sintió que cada paso representaba un latido más fuerte de su corazón. A medida que se acercaba al podio, recordó el mensaje de su asesor y ejecutó su estrategia. Esa oposición no sería una barrera, sino un catalizador para demostrar su evolución. Cuando comenzó a hablar, un torrente de confianza emergió de su interior, como un manantial esperanzador en medio de un desierto de escepticismo. Pero en el fondo de su mente, la inquietud persistía. Justo cuando pensaba que había tomado el control de la situación, un murmullo creciente en la sala atrajo su atención, había llegado el antagonista. Sus sentimientos conflictuados lo impulsaban a ir hacia adelante, pero la sombra de la duda se cernía sobre él. ¿Sería capaz de dar la cara, no solo por su propuesta, sino por la historia que había resurrectado para transformarse en un líder? Mientras miraba a su alrededor y se preparaba para enfrentarse a su oponente, una pregunta inquietante resonó en su mente: ¿podría realmente sortear las turbulentas aguas que amenazaban con hundir su sueño? La respuesta, aún oculta, aguardaba en el horizonte. La tensión en el aire era palpable mientras Miguel se enfrentaba a la mirada de su antagonista. Este no era solo un competidor, era la representación tangible de todas las inseguridades que había enfrentado a lo largo de su desarrollo profesional. Sus ojos oscuros destilaban una confianza que Miguel envidiaba, cada palabra que estaba a punto de pronunciar podría cambiar no solo la percepción de su propuesta, sino también su propio destino. Miguel inhaló profundamente, recordando todas las veces que había cuestionado su lugar en este mundo. Este momento no sería diferente, pero había una clave que había aprendido en los últimos meses: el poder de gestionar las emociones. La presión se había convertido en un aliado en lugar de un enemigo. Con esto en mente, empezó a articular su argumento, utilizando los datos que había recopilado con tanto esfuerzo. Cada estadística servía para construir su caso, pero lo que realmente impulsaba su presentación eran las historias. Al principio era un simple recuento, pero mientras hablaba, cada anécdota se convirtió en un testimonio de fuerza. Sin buscarlo, cada cuento que relataba no solo validaba su propuesta, también reforzaba su identidad como líder. A medida que la audiencia se adentraba en el relato, Miguel podía notar cómo sus rostros comenzaban a reflejar empatía, se estaban conectando. El antagonista se movía inquieto en su silla, pero Miguel no podía distraerse. Se permitió un instante para ser consciente de su propio cuerpo, sintiendo cómo el sudor comenzaba a empapar su frente. Se preguntó si todos en la sala podían notar cómo sus manos temblaban, pero cuando dirigió su mirada hacia el panel, se dio cuenta de que estaban inmóviles, casi absortos en lo que decía. La sombra del antagonista comenzó a desvanecerse en su mente. Miguel se dio cuenta de que su narración no solo trascendía una simple propuesta, era un viaje hacia su propio descubrimiento. Cada palabra que pronunciaba era una reafirmación de su propia valía, una voz que decía: estoy aquí y sé de lo que hablo. Sin embargo, mientras su voz se alzaba, el antagonista no tardó en interrumpir, alzando la mano como si la criticidad de su argumento necesitara un contrapeso. Pero,
¿realmente crees que tus relatos pueden sustituir hechos concretos? La gente necesita acciones, no historias, dijo con desdén. Miguel sintió que su corazón se encogía en la presión del juicio. La duda regresaba a su mente como un fantasma indeseado. Por un momento, se sintió perdido. ¿Estaba construyendo castillos en el aire o realmente encontraba un equilibrio entre hechos y emociones? Su mente procesaba la interacción a una velocidad vertiginosa mientras sondeos sobre el impacto de su discurso encontraban un eco en su interior. ¿Podía realmente ejecutar su narrativa de manera que respaldara su propuesta con evidencia? De repente, decidió que la mejor defensa era una buena respuesta. Fluyó la decisión en su interior, debía ser audaz. Se volvió hacia el panel, con una calma desbordante en su voz, planteando no solo la debilidad de su oponente, sino recordando a todos por qué estaban allí. La acción sin comprensión puede convertirse en un ciclo destructivo. Las cifras son importantes, claro, pero ¿qué motivará la acción si no entendemos el impacto humano de nuestra labor? La sala guardó silencio. Miguel había marcado un punto. Pero entonces, la inquietud le comenzó a morder nuevamente. Aún había mucho en juego, el antagonista lo había convertido en un blanco. Con un último vistazo a su oponente, lo desafió no solo a él, sino a su propia percepción del conflicto. ¿Estaba realmente listo para todo lo que esto requería, para enfrentar no solo a su rival sino a su propio miedo? Las miradas se centraron cada vez más en él, la energía de la sala era electrizante. La inquietud lo acosaba, y justo cuando pensó que había encontrado un camino, el trueno retumbó de nuevo. Te estás atreviendo a desafiar las certezas, Miguel. Pero, ¿qué pasará cuando las preguntas que evades se hagan más grandes? Era un momento culminante. No solo se debatía su propuesta, se cuestionaba su evolución. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para no solo convertirse en un líder, sino en un verdadero visionario? ¿Podría enfrentar los demonios internos que habían regresado a atormentarlo? Las preguntas giraban dentro de su mente, pulsando con insistencia. La respuesta no era clara, pero había algo más grande en juego. El nivel de su compromiso con sus propios ideales le exigiría más de lo que había imaginado. Así, en la balanza de su futuro, una idea brillante se formaba, la búsqueda del conocimiento profundo que lo liberara. Miguel sabía que se acercaba un desafío mayor, uno que iba a definir no solo su carrera, sino el impacto que iba a tener en su mundo. ¿Era este el momento de abrigar esa potencialidad o dejarse llevar nuevamente por el miedo? De ser un simple orador, podía transformarse en un verdadero portador de cambio. ¿Estaría listo para realizar esa transformación definitiva? La respuesta se aproximaba, y en este laberinto de emociones, cada paso lo acercaba más a lo inevitable. Miguel sintió que la adrenalina fluía a través de sus venas mientras la sala comenzaba a asimilar sus palabras. Había logrado capturar la atención, pero la sombra del antagónico seguía presente, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La idea de convertirse en un portador de cambio se estaba solidificando, pero la incertidumbre seguía acechando. Decidió que no podía permitirse retroceder. La confrontación había intensificado su deseo de desafiar no solo a su oponente, sino a las limitaciones que él mismo había impuesto en su mente. Recordó las sesiones que tuvo con su mentor, donde se discutía la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad. Era un concepto que ahora resonaba con vigor, al abrirse a la posibilidad de ser verdaderamente escuchado, podía transformar el miedo en impulso. Estoy aquí para inspirar, no solo para informar, pensó, mientras la frase se repetía en su mente. Miguel respiró hondo y miró al panel. Su voz comenzó a elevarse otra vez, segura y decidida. Las cifras que propongo no son solamente datos, son historias de vida, son futuros que podemos moldear. Es nuestro deber no solo entender los números, sino también el alma que hay detrás de ellos. Las miradas del panel cambiaron. Algunos parecían reflexionar, otros admirar. Para Miguel, ese instante se sintió como el momento decisivo que había estado esperando. La sala estaba quieta, incluso los murmuros de su antagonista se habían apagado. Era su oportunidad para seguir creciendo y esculpir su identidad ante la audiencia.
Mientras se adentraba en su presentación con renovada energía, Miguel recordó una de esas noches de insomnio, desvelándose al pensar en sus propios bloqueos. La duda era su mayor enemigo, pero en aquel instante, comenzó a compartir cómo había aprendido a convertirla en motivación. Contó una anécdota de su primer proyecto fallido, cómo había dejado que el miedo lo paralizara, y cómo, al afrontar ese fracaso, había encontrado la valentía de levantarse nuevamente. El eco de su voz crecía en confianza. Aprendí que los obstáculos son solo oportunidades disfrazadas. Cada fracaso es una lección, cada crítica es una invitación a mejorar. Mientras hablaba, percibía cómo el auditorio empezaba a cambiar, la energía se movía. Aún así, el antagonista no se quedó quieto. Las historias son bonitas, Miguel, pero ¿qué harás cuando esto termine y necesites resultados tangibles? Miguel sintió una chispa creciente dentro de él. Los resultados tangibles surgen de una base emocional sólida. La verdadera transformación no es solo cuestión de cifras en una hoja de cálculo, sino de la conexión que establecemos. Esas son las historias que alimentan la acción. A medida que sus palabras fluyeron, la seriedad del tema se balanceaba con su creciente confianza. Mientras Miguel contemplaba la reacción de su audiencia, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era tanto la oposición, sino su propia capacidad para mantenerse firme ante las dudas que seguían azotando su mente. Hasta ese momento, había hablado desde una posición de vulnerabilidad, pero su voz resonaba ahora más resuelta, habiendo encontrado esa pieza que le faltaba, la autenticidad. El tiempo comenzaba a agotarse, y frente al panel se planteó una última pregunta: ¿qué se necesita para que todos aquí comiencen a ver los cambios que estamos buscando? Esa inquietud no era solo retórica, era un impulso emocional dirigido a cada persona presente. Al mirar a sus colegas, Miguel se sintió abrumado por una mezcla de esperanza y expectativa. Era un instante que definía su lugar en este mundo, y al mismo tiempo que se sentía más vivo que nunca, la conciencia de que aún había mucho por descubrir invadía su ser. La batalla interna no había culminado, pero había empezado a vislumbrar la senda hacia el liderazgo auténtico. En ese momento crítico, la voz de su antagonista cortó el silencio que había creado. Quizás solo necesitas más tiempo, Miguel, para realmente entender los detalles que importan. La insinuación era clara, la duda seguía presente en el aire, y esa lanza, afilada y certera, lo acorralaba de nuevo. Con este nuevo desafío planteado, Miguel supo que su viaje no había hecho más que comenzar. Lo que había prometido ser solo una presentación se había convertido en una búsqueda continua de respuestas, y en su interior, la necesidad de saber si realmente podría sostenerse ante la adversidad forjaba un nuevo camino. ¿Estaría preparado para navegar esta nueva fase donde la lucha interna se transformaría en su más poderoso aliado? Miguel salió de la sala con una mezcla de euforia y ansiedad. La adrenalina aún corría por sus venas, el eco de sus palabras resonaba en su mente como un mantra que lo impulsaba a seguir adelante. Había mostrado su autenticidad, pero la confrontación con su antagonista había dejado una inquietante sombra. En el camino hacia su oficina, Miguel reflexionó sobre la pregunta que le había lanzado su oponente. ¿Qué haré cuando esto termine y necesite resultados tangibles? Las palabras se repetían en su mente, una y otra vez, como un recordatorio del camino que aún le quedaba por recorrer. Sabía que las emociones eran un motor, pero ¿podía realmente fusionar esa pasión con resultados concretos? Decidió que era momento de actuar. No podía ser solo un orador en busca de validación, necesitaba convertirse en un ejecutor que pudiera llevar sus ideas al siguiente nivel. Al entrar a su oficina, se encontró con su viejo cuaderno de notas, lleno de pensamientos, planes y sueños olvidados. Aquella mañana, había comenzado a vislumbrar su lugar en el mundo, pero ahora tenía que formular un plan de acción. Tomó una respiración profunda y se sentó frente a su laptop. Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir una lista: objetivos, estrategias, resultados. No había tiempo que perder, debía convertir sus visiones en un mapa claro que lo llevara a la acción. A medida que escribía, sintió que sus pensamientos se aclaraban. Propuso crear un grupo de trabajo con personas que compartieran visiones similares. Sabía que no podía hacerlo solo. Al colaborar, las perspectivas se unirían,
y sus ideas podrían transformarse en algo tangible. La imagen de un equipo donde cada voz tuviese peso empezó a tomar forma en su mente. Sin embargo, también sabía que debía elegir cuidadosamente a sus aliados. La confianza era fundamental, especialmente en este nuevo camino que estaba trazando. El reloj avanzaba, y con cada palabra que digitaba, el sentido de urgencia crecía. La incertidumbre del antagonista no podía convertirse en una excusa para paralizarse. Decidir rápido era clave, así que alineó su meta final, generar un impacto positivo y medible que fortaleciera su posición. Otra pregunta emergió: ¿qué métrica utilizaré para evaluar mis resultados? Contactó a un colega, Laura, con quien había trabajado anteriormente y cuya mente analítica complementaba su enfoque emocional. Sabía que necesitaría su apoyo para definir los criterios de evaluación y, esencialmente, medir su éxito. A la hora del almuerzo, Miguel envió un mensaje a Laura: ¿tienes un momento para discutir una idea que podría transformarnos? Mientras esperaba una respuesta, sintió cómo la ansiedad se transformaba en emoción. El simple acto de proponerse liderar lo impulsaba hacia adelante. El resto de la tarde transcurrió en un ciclo productivo. Miguel organizó su presentación, teniendo en cuenta no solo lo que había aprendido de su mentor sobre la vulnerabilidad, sino también la necesidad de proporcionar resultados inspectables. Visualizaba cómo su proyecto no solo impactaría en la empresa, sino que también podría ser un referente para otros. Cuando Laura aceptó reunirse con él, un soplo de optimismo invadió su mente. Era un primer paso, pero ya no se sentía como el apasionado orador solo en busca de aprobación. Era el arquitecto de su futuro, proporcionando una estructura que sostendría cada uno de sus sueños. En medio de este nuevo enfoque, una revelación lo sacudió. Lo que había aprendido en su viaje era que no se trataba solo de transformar su entorno, sino también de cambiar su propia narrativa. Siempre había temido el fracaso, pero ahora empezó a ver cada paso como una oportunidad que le permitía crecer. Cuando el día terminó, Miguel se dio cuenta de que la lucha interna había evolucionado. Ya no era solo un desafío contra la duda, había comenzado a tramitar una conexión entre quien era y quien quería ser. La adversidad ya no era un enemigo, sino una compañera en el viaje hacia su aspiración. Mientras se preparaba para dejar la oficina, un mensaje de su antagonista iluminó la pantalla de su teléfono. Espero que lo que planeas sea congruente con las expectativas que has creado. La mueca desafiante detrás de esas palabras encendió una chispa en Miguel. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría transformar esta presión en su mayor fortaleza? Miguel se despertó con una sensación renovada. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, un diálogo interno donde la presión del antagonista se había entrelazado con su nueva determinación. El mensaje en su teléfono aún reverberaba en su mente. ¿Cómo podía traducir esa tensión externa en resultados significativos? Era hora de que sus ideas tomaran forma concreta. Se preparó rápidamente y salió hacia su oficina, visualizando cada paso mientras reflexionaba sobre su estrategia. La reunión con Laura no era solo un encuentro profesional, era una oportunidad de co-creación. Al abrazar esa idea, sentía que el miedo empezaba a desvanecerse, transformado en una especie de nerviosismo constructivo. No estaba buscando solo respuestas, sino la manera de construir un camino. Llegó a la oficina y encontró a Laura ya esperándolo con una expresión entusiasta. La conversación fluyó naturalmente entre ambos, dando pasos hacia la construcción de un proyecto robusto. Juntos definieron sus objetivos, la estrategia que les permitiría actuar y el marco para evaluar su progreso. Miguel se sintió cada vez más empoderado al ver cómo sus ideas se unían con la claridad analítica de Laura. Cada sugerencia, cada crítica, se convertían en ladrillos en la edificación de su futuro. Sin embargo, en medio de esta atmósfera constructiva, una sombra apareció en su mente, la posibilidad del fracaso seguía acechando. Miguel sintió el impulso de confrontar su inseguridad y decidió introducir una dinámica para fortalecer su proyecto, pedir a su equipo que compartiera sus miedos y expectativas. La vulnerabilidad, esa palabra que un día temía, ahora parecía el cimiento de una colaboración auténtica. Al final de la reunión, Miguel envió un mensaje a sus compañeros:
quedemos para hablar sobre cómo podemos abordar juntos nuestras preocupaciones y expectativas en este viaje. Al recibir respuestas positivas, un profundo alivio invadió su ser. Estaba comenzando a construir no solo un equipo, sino una comunidad de ideas y aspiraciones. A medida que transcurrían los días, Miguel ejecutó cada una de sus decisiones con firmeza. La preparación para la presentación comenzó a tomar forma. Si antes había hablado desde más allá de su zona de confort, ahora se sentía decidido a sostener la autenticidad con una estructura sólida. Estaba listo para enfrentar no solo los resultados, sino también cualquier desafío que pudiera surgir. Sin embargo, en el fondo, aún lidiaba con una inquietante interrogante: ¿seré capaz de sostenerlo? Cada vez que ese pensamiento entraba en su mente, Miguel lo confrontaba con una afirmación: no se trata de la perfección, sino del progreso. Esa pequeña frase comenzó a ser su mantra, una forma de ahuyentar las dudas. Cuando llegó el día de su gran presentación, la sala estaba llena de rostros expectantes. Micrófono en mano, Miguel sintió que las enseñanzas de la vulnerabilidad lo acompañaban. Había llegado el momento de mostrar su trabajo, de exhibir no solo su propuesta, sino la esencia de su crecimiento personal. A medida que exponía su proyecto, cada palabra resonaba con propósito. Era un momento decisivo que no podía dejar escapar. Un par de minutos más tarde, los murmullos de aprobación comenzaron a llenarlo. A medida que veían su visión y su estrategia, Miguel sintió que se apoderaba de la situación. Pero, justo cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito, un indicio de familiaridad surgió en el ambiente. La mirada de su antagonista estaba fija en él, desafiando su convicción. El silencio que se generó era palpable. Miguel sintió que la presión aumentaba, un torrente de posibilidades e incertidumbres pululaba en su mente. Había recorrido un largo camino, pero ahora se enfrentaba al verdadero test. Podía percibir el eco de rivalidad que había marcado su historia, y a pesar de la confianza que había ganado, una pregunta crucial emergió: ¿podría realmente sostener lo que había comenzado? La tensión en la sala creció mientras su antagonista se levantaba, listo para cuestionar su propuesta. Con cada palabra que desviaba, sabía que no solo ponía a prueba su proyecto, sino también a Miguel mismo. Era un momento decisivo, una confrontación directa entre la presión y la resiliencia. La victoria aún no estaba asegurada. Miguel contuvo la respiración, preparado para lo que pudiera venir, sintiendo que el tempo de su transformación estaba a punto de revelarse. Pero, ¿realmente estaba listo para enfrentar la respuesta de su rival y todo lo que significaba? No solo su proyecto estaba en juego, sino lo que había construido hasta ahora, su crecimiento. Miguel sintió que cada instante se estiraba, como un hilo tenso a punto de romperse. A medida que su antagonista comenzaba a hablar, las palabras resonaban en su mente como un eco de sus propias dudas. Esa voz familiar representaba no solo la competencia, sino las inseguridades que había luchado por superar. La pregunta que venía, delicadamente envenenada, era como un daga que amenazaba con perforar la burbuja de confianza que había creado. ¿Estás realmente seguro de que tu estrategia es la más efectiva, Miguel?, cuestionó su rival, una sonrisa irónica asomándose en sus labios. ¿O simplemente es un intento de ocultar tu falta de experiencia? Miguel sintió el sudor acumulándose en su frente, pero en vez de dejarse vencer por la tensión, decidió respirar hondo y enfrentar la situación. Recordó las reuniones con Laura, el intercambio de ideas, el trabajo conjunto. La vulnerabilidad que había abrazado no había sido en vano. Su historia personal había sido construida sobre fracasos y éxitos y, en este punto, no estaba dispuesto a dejar que una crítica lo hiciera retroceder. Con voz firme, Miguel respondió: lo que valoro de este proyecto no es solo el método en sí, sino la adaptación constante. He aprendido que el progreso no se mide solo por resultados tangibles, sino por la capacidad de aprender de cada experiencia. Durante esos momentos, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propuesta, estaba reafirmando su crecimiento personal. La audiencia, antes dividida entre la expectativa y la inseguridad, comenzó a cambiar su postura. No era solo una presentación más, Miguel estaba compartiendo su historia, su viaje hacia la autenticidad. Desde lo más profundo de su ser,
supo que era hora de revelar no solo su proyecto, sino también las lecciones que había aprendido en el camino. Aprovechó la oportunidad para compartir un relato personal que, hasta ese momento, había mantenido en secreto. Habló de un desafío que había enfrentado años atrás, un fracaso rotundo que había puesto en jaque su carrera. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando las miradas críticas comenzaron a mostrarse empáticas. La conexión emocional que estableció rompió las barreras de la duda, sosteniendo la atención de la sala. Si hay algo que aprendí de esa experiencia es que cada error lleva consigo el germen de la mejora. Al pronunciar esas palabras, sintió que su mentor interior, esa voz que antes temía, empezaba a tomar forma. Miguel había estado en el punto más bajo, ahora, estaba en condiciones de inspirar a otros a ver el fracaso como parte del proceso. No obstante, su antagonista no estaba dispuesto a ceder. Las historias son solo eso, historias, Miguel. Lo que importa son los resultados, y los tuyos aún no están a la vista, replicó con desdén. Miguel sintió que la presión aumentaba nuevamente. Frustración y determinación se entrelazaban en su interior. Había estado a punto de caer en el juego de su rival, pero en su lugar, tomó una decisión. En lugar de defenderse, decidiría impulsar su propuesta con preguntas que desafiaban. ¿Qué resultados consideras valiosos? ¿Cómo medimos el éxito si no somos capaces de adoptar el cambio según el contexto que enfrentamos? La sala se llenó de murmullos, algunos pensativos, otros desafiantes, y eso le dio fuerzas. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su confianza. El rostro de su rival reflejaba sorpresa, mientras Miguel se encontraba en su ritmo. Había descubierto que su capacidad para escuchar y adaptar su proyecto podía ser tan poderosa como sus resultados inmediatos. Esta nueva revelación lo inundó de energía, no estaba solo defendiendo una idea, sino una visión. El tiempo de la presentación se acercaba a su fin, pero Miguel sabía que había una última pieza fundamental que debía presentar, su plan de acción para los próximos meses. Juntos, aprenderemos, ajustaremos y creceremos. Sintió la segmentación de su propia voz resonar como un latido firme. El silencio que había estado presente se convirtió en un espacio de reflexión. Pero justo antes de que Miguel terminara, la mirada de su antagonista se tornó más incisiva. ¿Y qué pasa si fracasas de nuevo, Miguel? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por algo que podría no funcionar? Se sintió desafiado de nuevo, pero esta vez, la inquietud no lo paralizó, lo avivó. Había aprendido a sostener sus instintos y fue este nuevo sentido de propósito lo que emergió de su interior. El fracaso es solo otro camino hacia el éxito, y estoy dispuesto a recorrerlo. Cada fracaso es una oportunidad para crecer, y si hay algo que he aprendido, es que nunca me atreveré a dejar de intentarlo. En ese instante, Miguel comprendió que el verdadero reto no era solo la presentación, sino también la lucha interna que había enfrentado. Era una batalla por el reconocimiento de su valía, tanto profesional como personal. La sala parecía contener la respiración mientras la confrontación se sacudía. Pero antes de que pudiera permitir que la adrenalina lo desbordara por completo, el anuncio de un nuevo desafío estaba por surgir. ¿Era el momento de entender que su viaje apenas comenzaba? La transformación que había cultivado no solo sería justificada ante su rival, sino que estaba a punto de representarse en una forma mucho más compleja y desafiante. El camino del crecimiento aún le aguardaba, y Miguel se sintió preparado para transitarlo. Miguel se encontraba en una encrucijada, el peso del momento tangible en el aire. La sala, que había sido un campo de batalla de críticas y dudas, se convertía en el telón de fondo de su transformación. Había evidenciado su valía no solo a través de datos y cifras, sino también al abrir su corazón y compartir su viaje. Sus palabras resonaron, como un eco de su lucha interna y la aceptación de sus fracasos como parte del proceso. Mientras observaba a los miembros del panel, se dio cuenta de que había cambiado. Su confianza sólida contrastaba con la inseguridad que lo había acompañado hasta ese momento. Aquella mirada que antes temía y que lo veía como un símbolo de todo lo opuesto a lo que era ahora se diluía en el reconocimiento de su capacidad. Sin embargo, el antagonista siguió siendo un oponente formidable, no se rendiría fácilmente.
Estás hablando de aprender, de adaptarte, Miguel, interrumpió el rival nuevamente, su voz más desafiante que nunca. Pero la realidad es que eso no garantiza resultados. Lo que necesitamos son soluciones concretas ahora. Miguel sintió un torrente de indignación. Le costaba entender por qué siempre había que demostrar cosas en términos de inmediatez, cuando el valor de un cambio real requería tiempo y esfuerzo. Sin embargo, en lugar de responder a la provocación, decidió darle la vuelta a la conversación y centrarse en lo que había logrado hasta aquel momento. Entiendo tus preocupaciones, empezó, su voz firme pero no agresiva. Y reconozco que la acción es crucial. Pero, ¿acaso no es la transformación lo que nos permitirá asegurarnos de que esos resultados sean sostenibles en el tiempo? Lo que presento aquí no es solo un proyecto, es un compromiso con un futuro diferente. La energía en la sala comenzó a cambiar nuevamente. Estaba planteando no solo una defensa de su idea, sino también una invitación a ver más allá. Había logrado entablar un diálogo, no solo una confrontación. Su mirada se centró en los miembros del panel, buscando conectar con ellos. Era el momento de demostrar que sus convicciones eran más fuertes que cualquier crítica. Miguel recordó las enseñanzas de sus padres, quienes le enseñaron que el verdadero liderazgo se forja no solo a partir de resultados inmediatos, sino a través de la persistencia y el compromiso con los valores. Ahí estaba la clave, no permitir que el miedo o la presión anularan su voz. Decidido, continuó. Este modelo que he diseñado no solo considera las necesidades actuales de mi pueblo. Es un paso hacia la construcción de un sistema que continúe beneficiando a generaciones futuras. Tal vez todavía no pueda garantizar resultados inmediatos, pero puedo garantizar que cada paso será medido y ajustado conforme aprendamos juntos en el camino. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a su objetivo, y podía sentir la conexión palpable entre él y su audiencia. Comenzaron a asentir con la cabeza, la incertidumbre dejaba de ser el protagonista. El antagonista se encontraba ahora en una posición defensiva, y Miguel se sintió liberado de las cadenas de la autocrítica. Al concluir su presentación, miró a sus compañeros y al panel con entereza. Sabía que ganar no se trataba solo de convencer a los demás, sino también de reconocer su propio valor. Había crecido, no solo como estudiante de ingeniería, sino como un ser humano que entendía la importancia de construir puentes entre su herencia y sus aspiraciones. Durante la deliberación, Miguel sintió que la espera se alargaba, pero una paz lo invadía. Había transmitido su esencia, su historia y su compromiso. Fuera de las críticas y expectativas, había encontrado su voz, y eso era lo que realmente importaba. Cuando finalmente el presidente del panel se dirigió a la sala, las palabras parecían fluir como el agua de un manantial renaciente. La pasión y la claridad de tu propuesta nos han conmovido. Creemos que tu enfoque es válido, y aunque requerirá ajustes, hay un promise aquí que necesitamos explorar. El aplauso resonó en la sala, y Miguel sintió como sus nervios se desvanecían. Era el reconocimiento de su esfuerzo y auténtico crecimiento personal. Se había hecho un nombre, había conquistado su lugar. Mientras salía del auditorio, una mezcla de alivio y satisfacción lo llenaba. No solo había defendido su proyecto, también se había enfrentado a sus dudas y había surgido triunfante. Su camino de transformación no terminaba ahí, al contrario, se abría un horizonte nuevo. Con más claridad que nunca, Miguel se dedicó a forjar no solo su futuro, sino una forma de ver los desafíos como esenciales en su vida. La próxima etapa sería implementar su proyecto, pero sobre todo, seguir cultivando la confianza en sí mismo que había encontrado. En su corazón había una certeza, el verdadero éxito no se medía solo por logros, sino también por la capacidad de conectarse con otros, aprender de ellos y compartir su legado. Miguel había recorrido un camino hacia la autorrealización. Era el momento de seguir avanzando. Había alcanzado algo importante y ahora estaba listo para seguir construyendo sobre esa base sólida de crecimiento y transformación. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal, no esperen ni un segundo más para compartir. Comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Este es el momento de mostrar su apoyo, y necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.